Bueno, por cierto, es importante agregar que una de las solicitudes también de estos partidos de oposición es que, como decía el diputado Rogelio Henao, se cambien, se reestructure los representantes de los órganos electorales. Karen Ricardo inicia el análisis, diputada. Buenas noches, amigos y amigas, pueblo dominicano. Pues hablar de ley de partidos políticos ya como que realmente no necesariamente queremos hablar de que inicie el diálogo, porque ¿qué más diálogo? ¿Qué más diálogo de un proyecto de ley que ha llegado prácticamente hasta su final de ser aprobado en una de las cámaras? ¿Qué más diálogo donde se han hecho comisiones, donde se tiene que aprobar la ley, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados? Y se han sacado conclusiones que han apoyado los partidos emergentes, minoritarios, los partidos mayoritarios, el Pleno del Congreso Nacional. Entonces hay que volver de nuevo, sacar el proyecto donde ya la sociedad civil participó, donde todos los actores, activos y pasivos, conocemos el proyecto de artículo por artículo, el de la Junta, las 11 iniciativas que se trabajaron, la propuesta que llevó el PRD, la propuesta o motivaciones, modificaciones de los artículos que depositó el PRM, luego la propuesta del PRD, luego la propuesta de parte de los partidos emergentes, luego la propuesta de la Comisión de Género, luego la propuesta de la sociedad civil. ¿Qué más propuesta? ¿Qué más diálogo? Vamos a llevar eso donde se tiene que discutir y donde se tiene que aprobar y a sincerizarnos los partidos políticos, que son los que tienen que tomar la decisión de aprobar esa ley de una vez y por todas. Buenas noches. Debo reconocer que a mí me causa frustración, me causa amargura que tengamos que hablar al día de hoy de incluir a partidos, porque el modelo que se ha intentado implementar para dialogar es en función del tamaño de los mismos. Pareciera que los representantes o los ciudadanos que se vinculan, que se nuclean en organizaciones políticas que circunstancialmente no tuvieron la ganancia del voto de las elecciones en el torneo retropróximo, no son dominicanos o no tienen derechos o al parecer no tienen mucho que aportar. Podríamos decir que tal vez sería un gesto de arrogancia o de falta de liderazgo. Comparto con ustedes algunos elementos de los esenciales de lo que es el liderazgo, y es que el oficialismo tiene hoy que ejercer liderazgo en el país porque obtuvieron ganancia de causa en el proceso. Y tal como se dice socorridamente desde hace mucho tiempo, hay que ser humilde en la victoria. El que ostenta los puestos de principalía en el mapa electoral, obtiene la mayoría de los escaños, tiene que ceder, tiene que ser humilde, tiene que escuchar. Y es que el liderazgo no entraña avasallar en el poder. Razón por la cual, de ahora en más, desde el 15 de mayo en más, le corresponde ser humilde en la victoria al que obtuvo ganancia de causa, una ganancia de causa trabajada el día de las elecciones, posterior a ello, y sumamente también cacareada y laureada por ellos mismos. Muy buenas noches. Continuamos reproduciendo diálogos que no son inclusivos, diálogos que no se abren a la pluralidad, diálogos que no generan realmente espacios de participación para los diversos sectores en la sociedad dominicana. El diálogo entre comillas, sigue reproduciendo las formas tradicionales de hacer la política. Un diálogo entre sordos, un diálogo entre los mismos que siempre han dialogado, un diálogo de espaldas a la ciudadanía, un diálogo que no incluye a los ciudadanos y a las ciudadanas, sino que sigue siendo entre los partidos que creen que obtuvieron la mayor cantidad de votos, pero que no tienen la legitimidad realmente para gobernar este país de cara a un proceso electoral que pueda decirse que fue diáfano, transparente, en el cual
no hubo la gran cantidad de problemas que tuvimos nosotros en las elecciones del pasado 15 de mayo. Es necesario que en la República Dominicana nos demos otras formas de hacer la política, otras maneras de abrir los espacios del diálogo, los espacios de escucharnos, y tiene que ser abierto, tiene que ser plural y tiene que ser transparente y participativo, no solo entre los partidos políticos, sino que tiene que incluir a la sociedad y sobre todo a sus organizaciones y a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que se tiene que dar en una sociedad moderna, en una sociedad que mire hacia el futuro para construir ciudadanía y construir realmente conciencia de todos los sectores en cuanto a los principales problemas y una solución común y no en base a intereses particulares. Buenas noches. En el día de hoy, nueva vez, tenemos que escuchar un diálogo sobre la base de la discusión de la ley de partidos políticos. He compartido con mi querida amiga Karen Ricardo, que fue presidente de la comisión que estudió el proyecto de ley de partidos políticos, la visita de todas esas organizaciones a la Cámara de Diputados, dando su parecer en torno a el conocimiento de esta pieza legislativa que tiene muchos años en el Congreso Nacional. Yo soy de lo que creo que si es necesario para resolver esto de una vez y para siempre, escuchar a todos los sectores, no hay problema, vamos a escucharlo. Pero todos los sectores tienen que saber que finalmente el voto del pueblo dominicano se le dio a hombres y mujeres que son los auténticos responsables de la aprobación de la ley de partido político o de cualquier otra ley, que son los legisladores. Por lo que no importa lo mucho que hablemos, si finalmente no se involucra todas las fuerzas que quieren ir a las discusiones y también no se empoderan a los legisladores, probablemente las discusiones que se puedan estar llevando a cabo en otro lugar tengan que irse a discutir, como es normal, al Congreso de la República. Pero además, parte de esas organizaciones que están exigiendo ir a ese diálogo están en todos los diálogos. Hay ahí algunas instituciones que nuestros hermanos del PRM están solicitando que vayan al diálogo, que son las que mayor participación tienen, no solo en este proyecto, sino en cada uno de los proyectos de leyes que pasan por el Congreso Nacional. De todas maneras, lo más importante para nosotros y para el pueblo dominicano es que podamos darle al país una buena ley de partido político y un buen código electoral. Buenas noches, amigas y amigos. Los dominicanos y dominicanas no podemos correr el riesgo nueva vez de pasar por un proceso electoral tan tortuoso y descabellado como el que recién hemos pasado. Y todo esto por falta de una ley de partidos políticos, una ley de garantías electorales, y todo esto poder ser enmarcado en un código electoral que nos permitiese a nosotros garantizar todo lo que es la democracia en la República Dominicana. Este gran reto es de todos y todas las dominicanas y dominicanos. Es responsabilidad de todos y de todas. Y en esto yo creo que la humildad debe de ser el elemento que adorne mucho más a la gente del gobierno, por el hecho de que por lo menos después de haber hecho tantas cosas y no haber aquí ningún tipo de alteración social, por lo menos hay que escuchar en un diálogo para poder resarcir lo que ha sido todo este resultado. Por eso se hace inminente que en este diálogo participen todos los partidos que estuvieron en la contienda electoral, los grandes y los pequeños, pero además la sociedad civil organizada. Hay que escuchar a la sociedad para saber qué entiende, qué quiere con respecto a esa ley de partidos políticos, y precisamente también trabajar en función de la que presentó la Junta Central Electoral, que es la que se acerca un poco más y es a la que menos cosas habría que arreglarle. De tal manera que no es verdad que con
Esa ley que se aprobó en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, que fue presentado por 3 partidos, por el PRD, por el Partido Reformista y por el PLD, esta ley dejó en apertura todo lo que pudieron haber sido los controles que necesita el país para llevarnos a todos y a todas a unas elecciones transparentes. De manera pues que venga el diálogo y que se haga en buena lid con la participación de los sectores más importantes de nuestra sociedad. Bueno, vamos a comerciales rápidamente, ya regresamos con más de Noticias Entre Políticos, debatimos al respecto.